Buen día. ¿Cómo han estado, amigos? Aquí de nuevo frente a ustedes para hablarles nuevamente acerca de lo que es los trastornos musculoesqueléticos, las medidas de prevención, que esto vendría a ser la parte 2 del video anterior. ¿Okay? Vamos a comenzar recordando un poquito qué son las enfermedades o trastornos musculoesqueléticos o lesiones por movimientos repetitivos. Vamos a verlo. Vamos a recordar que las lesiones por movimientos repetitivos o trastornos musculoesqueléticos son enfermedades que vienen a consecuencia de un abuso de forma repetitiva de una estructura a la que se le impone una carga de trabajo que no puede tolerar sin consecuencias nefastas. Estas lesiones por movimientos repetitivos evolucionan a lo largo del tiempo. Se trata de un proceso que se desarrolla progresivamente con la repetición de la sobreutilización y una recuperación insuficiente. Las lesiones por movimientos repetitivos no son una enfermedad que contraigamos repentinamente, sino que se van desarrollando a lo largo del tiempo. Al inicio del proceso de las lesiones por movimientos repetitivos o trastornos musculoesqueléticos, la molestia está circunscrita a una región articular, es decir, está localizada en un solo lugar. Esta frecuentemente está asociada a ciertos movimientos o a ciertos esfuerzos que contribuyen a la sobreutilización. Estas incomodidades, que no son en los primeros estadios nada más que la síntoma o que un síntoma de fatiga, desaparecen rápidamente y completamente después del trabajo. En el otro extremo, cuando se produce una lesión por movimientos repetitivos y que ya está declarada, el dolor está muy presente frecuentemente, aunque no siempre, se ha extendido a las estructuras vecinas, lo que ocasiona que todo el codo, todo el hombro o toda la muñeca duelan, y no solamente una región bien delimitada. Para la prevención de las lesiones por movimientos repetitivos de manera general, siempre se deben seguir una serie de pautas básicas. ¿Cuáles son esas pautas? Primero que nada, formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos que se derivan de la exposición a posturas forzadas y estáticas, manipulación manual de cargas y movimientos repetitivos, y de las medidas preventivas adoptadas. Hay que investigar todas las lesiones producidas, incluidos los accidentes de trabajo por sobreesfuerzos y las enfermedades profesionales musculoesqueléticas, y aplicar las medidas correctivas necesarias. Realizar una vigilancia específica de la salud de los trabajadores expuestos a la aparición de trastornos musculoesqueléticos para la prevención de lesiones. Adecuar las condiciones de trabajo a las limitaciones de los trabajos efectuados por traumatismos o lesiones musculoesqueléticas. Promocionar estilos de vida saludables mediante la prevención del tabaquismo, la obesidad, la práctica de algún deporte, etc. ¿Qué podemos hacer de manera específica? Primero que nada, como se ha podido ver en el video anterior, es primordial reducir las posturas incómodas o forzadas, especialmente en los brazos, espalda y cuello, por lo que para ello se deben seguir las recomendaciones que a continuación enumeramos. Primero que nada, debemos evitar la inclinación de la cabeza, encoger los hombros y trabajar inclinado, ya que producen tensión muscular. Hacer giros o movimientos laterales, ya que hacen que la columna vertebral esté forzada, por lo que se recomienda trabajar con la espalda lo más recta posible. Debemos evitar también los movimientos bruscos y repentinos, y debemos cambiarlos por movimientos rítmicos. Debemos evitar también los giros bruscos al colocar objetos, porque tiran de los músculos de la espalda, pudiendo dañarla. En vez de torcer la parte superior del cuerpo, se deben mover los pies dando pasos cortos para poder hacer el giro. También debemos fomentar la adaptación física del puesto al trabajador. El patrón deberá adaptar el puesto mejorando los planos de trabajo para hacerlos más accesibles, mejorando las posturas y fomentando el poder alternar esas posturas. El hecho de intercalar unas tareas con otras que precisen movimientos diferentes
y requieren la intervención de músculos distintos. Debemos introducir también la rotación de los trabajadores y siempre que se pueda introducir flexibilidad en el horario de trabajo a nivel individual, ya que contribuye esto considerablemente. Debemos también dotar de apoyos a los segmentos corporales que deban estar en posiciones forzadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues de que si podemos ponerle, por ejemplo, ahí una gruita para que le esté ayudando a cargar el peso de la pistola, de lo que tú quieras y gustes, pues eso va a evitar que haya lesiones por movimientos repetitivos. También debemos establecer un sistema de pausas, organizar el trabajo evitando la repetición y formar e informar a los trabajadores acerca de esas lesiones que pueden en un momento dado adquirir al estar llevando a cabo esta labor. Obviamente también se debe estar vigilando la salud de los trabajadores aplicando un protocolo médico específico para la detección oportuna de esas lesiones por movimientos repetitivos o trastornos musculoesqueléticos. Recordemos que la concepción y el diseño de los puestos de trabajo deben tener en cuenta el diseño ergonómico para evitar los esfuerzos prolongados y las posturas forzadas y proporcionar comodidad en el puesto de trabajo. Trabajo sentado. Cada día son más los trabajos que se ejecutan en esta posición y aunque esta es una postura que en principio no debería acarrear muchos problemas, la realidad es muy distinta, ya que si el diseño del puesto de trabajo no se hace de manera adecuada, puede resultar incómodo y afectar nuestra salud si, por ejemplo, no se alterna con otras posiciones que puedan implicar un cierto movimiento. El trabajador no cuenta con espacio suficiente para las rodillas o tiene que manipular objetos pesados. Son necesarios también, si se tiene que trabajar sentado y son necesarios alcances altos o bajos, pues obviamente también vamos a estar ocasionando que el trabajador adquiera una enfermedad por movimientos repetitivos. A menudo en esos trabajos también se requiere aplicar fuerza, por lo tanto hay que diseñar los puestos de trabajo que se tienen que efectuar sentados, adecuarlos a estas labores. Por esta razón es importante llevar a cabo una serie de medidas preventivas, como cuáles. Primero que nada debemos tratar de mantener el tronco derecho y erguido frente a nuestro plano de trabajo y lo más cerca posible de este. Debemos comprobar que se alcanzan todos los elementos del puesto de trabajo sin estirar demasiado el cuerpo ni los brazos. Debemos evitar posturas estáticas durante largo tiempo, cambiando de postura frecuentemente. Son mejores las pausas cortas y frecuentes que las más largas y espaciadas. Se recomienda que la silla sea de 5 ruedas, asiento y respaldo regulables a la altura del trabajador. Durante el descanso es preferible cambiar de postura y alejarse del puesto de trabajo y, si es posible, hacer estiramientos musculares. En general, se recomienda producir un descanso de 10 a 15 minutos cada 1 o 2 horas de trabajo continuado y realizar una serie de ejercicios de estiramiento. ¿Cuáles son esos ejercicios de estiramiento? Vamos a verlos así de manera somera, ya que esto de los ejercicios lo veremos un poquito más adelante. Primero que nada, estando de pie, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con nuestras manos las vamos a tener entrelazadas y vamos a estirar hacia arriba nuestros brazos. Vamos a repetirlo de 10 a 15 veces. El otro movimiento que podemos hacer, pues es obviamente de agachar la cabeza hasta que nuestra barbilla toque nuestro pecho, llevarla hacia atrás hasta que se sienta que se estira hacia adelante, hacia atrás. También podemos hacer giros con la cabeza, ¿sí? Estos son algunos de los ejercicios que podemos practicar para relajar los músculos de nuestro cuello
y de nuestra espalda. ¿Sí? Ya como les comenté, más adelante vamos a ver ejercicios más adecuados para cada uno de los trabajos que se tienen que realizar. Cuando el trabajo lo realizamos de pie, se presentan algunos inconvenientes como circulación lenta de la sangre por las piernas, tensión muscular constante para mantener el equilibrio, tensión que aumenta también al inclinarse hacia adelante. Para evitar en la medida de lo posible los problemas inherentes al trabajo de pie, deben respetarse los siguientes principios. En el plano de trabajo, los elementos de accionamiento y control de los equipos y el instrumental estarán dentro del área de trabajo. El plano de trabajo debe estar a nivel de los codos en términos generales. Si bien se puede variar según las características de la tarea, para los trabajos de precisión, el plano de trabajo puede estar situado ligeramente más alto que los codos para disminuir el trabajo estático de los brazos. Para retrasar la aparición del cansancio, se debe alternar esta posición con otras como la de sentado o que impliquen movimiento. Siempre va a resultar preferible estar sentado a estar de pie. Si el trabajo a desempeñar debe realizarse de pie, se deberá poder trabajar con los brazos a la altura de la cintura y sin tener que doblar la espalda. Deben realizarse pausas cambiando la posición del cuerpo y efectuando movimientos suaves de estiramiento de los músculos. Se debe alternar el apoyo del peso del cuerpo sobre un pie, manteniendo el otro sobre un apoyo. Como, no sé, una mala comparación, me platicó un primo por allí, el primo de un amigo, como luego dicen, que ahí por ahí en las cantinas tienen una especie de gradita para que subas el pie. Eso precisamente lo hacen en este tipo de lugares para que la persona tenga un cierto descanso y pueda seguir consumiendo sus bebidas, ¿verdad? No sé, o sea, a lo mejor podemos tomar este ejemplo también y adaptarlo en un puesto de trabajo, ponerles una gradita, un escalón para que el trabajador pueda alternar el apoyo en el pie y no tenga que estar tanto tiempo sobre un solo pie y que alterne los descansos. Para manejar cargas estando de pie se debe evitar torcer el tronco. Es mejor girar todo el cuerpo dando pasos cortos. Se debe evitar la sobrecarga estática prolongada apoyando el peso del cuerpo sobre una pierna y otra alternativamente. Esto con la ayuda del escaloncito que ya les menciono un poquito anterior. También se debe utilizar zapato cómodo, que no apriete, que esté bien amarradito y que sin ser plano, la suela no tenga una altura superior a 5 centímetros. Para mejorar la circulación venosa y aliviar la tensión de las piernas, es recomendable que la persona, cuando se esté duchando, se dé un masaje en las piernas, alternando agua fría y agua caliente. En la medida de lo posible, debe realizar descansos con las piernas elevadas y dormir con los pies de la cama ligeramente levantados de 10 a 20 centímetros. No sé, a lo mejor colocando por ahí una almohada o una colcha bien dobladita para que pueda mantener los pies en alto. También se debe evitar la pesadez de las piernas y esto es un procedimiento realmente sencillo. Basta con dar cortos pero frecuentes paseos para que la contracción muscular active la circulación sanguínea. También se puede hacer sentado contrayendo los músculos de los gemelos, pero sin realizar movimiento alguno. También se debe practicar ejercicio físico de forma regular, controlar el exceso de peso y llevar una alimentación equilibrada. También esto nos ayuda. ¿Qué pasa cuando nuestro puesto de trabajo implica movimientos repetitivos? En este apartado podemos distinguir dos tipos de medidas: las medidas técnicas y las medidas psicosociales organizativas. Medidas técnicas. Estas medidas deben pasar sin duda por un rediseño del puesto de trabajo. Debemos mecanizar el puesto automatizando
las tareas más repetitivas. Debemos mejorar la distribución del puesto de trabajo. Los equipos y herramientas deben ser adecuados a la tarea y con diseño ergonómico. La utilización de herramientas que no transmitan vibraciones al trabajador y disminuir las exigencias físicas del trabajo. Dentro de las psicosociales organizativas debemos o podemos controlar la tarea por parte del trabajador, diseñar nuevos métodos de trabajo, alargar los ciclos de trabajo y diversificar las tareas del puesto. Establecer un sistema de pausas adecuadas. Debemos también promover la rotación de los puestos y la formación sobre el impacto de determinados movimientos y cómo podemos evitarlos. ¿A qué se refiere esto? Pues de que debemos enseñarle al trabajador cómo debe llevar a cabo ciertos movimientos para que no afecten su organismo. Es importante recordar que la organización del trabajo deberá evitar las tareas repetitivas y establecer pausas periódicas que permitan la recuperación muscular, así como favorecer la alternancia o el cambio de tareas para conseguir la utilización de diferentes grupos musculares y la disminución de la monotonía. ¿Qué pasa cuando en nuestro puesto de trabajo debemos estar manipulando cargas constantemente? Aquí se pueden distinguir tres tipos de medidas. Las medidas técnicas, que no es otra cosa más que las ayudas mecánicas como cintas transportadoras, equipos neumáticos, polipastos, mesas hidráulicas, carretillas, carros, etc. Las organizativas, que no son otra cosa más que la rotación de los trabajadores y pausas adecuadas en número y en duración. Y las informativas, formativas, que no son otra cosa más que darle al trabajador información sobre los riesgos y las consecuencias negativas para la salud de los movimientos o de la manipulación manual de cargas. Debe dársele también formación sobre el uso de equipos y las técnicas de manipulación correcta con esos equipos. En general, aquí lo que debemos hacer primero que nada es disminuir el peso real de la carga si fuera posible. Hay que reducir la distancia y la carga transportada. Debemos modificar las condiciones ergonómicas y o individuales alejadas de las recomendaciones óptimas de manipulación manual de cargas. Debemos utilizar ayudas mecánicas, como ya lo mencionamos, reducción o rediseño de la carga, organización del trabajo y mejora del entorno del trabajo. Recordemos que es importante, primero que nada, mantener las zonas de circulación y las salidas convenientemente señalizadas y libres de obstáculos, respetando la anchura de las mismas para facilitar en la medida de lo posible el paso simultáneo de las personas y los equipos de transporte de cargas y prevenir los golpes contra objetos, además evitar también las caídas, manteniendo la distancia necesaria de seguridad. Debemos también evitar restricciones de espacio, manteniendo en todo momento el orden y la limpieza en los locales donde se realice cualquier tipo de tarea. Debemos también recoger toda la herramienta y el material al finalizar la jornada, depositar la basura y los desperdicios en los recipientes adecuados. El peso máximo que se recomienda no sobrepasar en condiciones ideales de manipulación es de 25 kilos. No obstante, si las personas deben manipular esas cargas, primero que nada no deben ser mujeres. Los jóvenes o personas de edad avanzada tampoco se recomienda que las manejen. Por lo tanto, ellos no deben superar esas cargas, o esas cargas no deben ser superiores a 15 kilos. Debemos enseñarles a examinar la carga antes de manipularla, tratando de localizar zonas que puedan resultar peligrosas en el momento de su agarre. Por ejemplo, hay que buscar bordes, aristas, bordes afilados, puntas de clavos, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos situar la carga en el lugar más favorable para la persona que tiene que manipularla, de manera que esté cerca de ella, enfrente y a la altura de la cadera. Debemos planificar también el levantamiento eligiendo los puntos de agarre más adecuados
y el lugar de destino de la carga. Apartar del trayecto los posibles obstáculos que pudieran entorpecer el transporte de esa carga. Debemos transportar la carga a la altura de la cadera y lo más cerca posible del cuerpo. Si el transporte de carga se realiza con un solo brazo, deberán evitarse inclinaciones laterales de la columna. Manejar una carga entre dos personas siempre que el objeto tenga, con independencia de su peso, al menos dos dimensiones superiores a 60 centímetros, así como cuando sea muy largo y una sola persona, debe haber una manipulación coordinada, asegurando un agarre correcto de la carga. Se debe además usar la vestimenta, el calzado y los equipos de protección personal adecuados. Es importante seguir una serie de pasos al levantar un peso. Primero que nada debemos abrir las piernas y colocar los pies rodeando la carga al levantar. ¿Qué es esto? Vamos a situarnos muy cerca de la carga. Debemos flexionar las piernas y mantener la espalda derecha no necesariamente vertical. No levantar una carga pesada por encima de la cintura en un solo movimiento. Debemos utilizar las palmas de las manos para agarrar fuertemente la carga, procurando seguir el contorno de la carga. Acercar el cuerpo a la carga para centralizar el peso. Y situar los codos pegados al cuerpo y efectuar el movimiento con la fuerza de las piernas, nunca con los de la espalda. Para depositarlos adecuadamente o descargar, vamos a decirlo de alguna manera, debemos realizar la operación de bajar esa carga considerando las mismas condiciones que para elevarla. Es decir, no debemos curvar la espalda, debemos utilizar los músculos de las piernas a la inversa. En este caso es bajando el peso.